lo que vamos a hacer hoy día es explicar los conceptos básicos de la programación y algoritmos. Esto va a servir tanto para lo que sea diagrama de flujo, algoritmos y programación en sí, y un resumen de ciertas características que es importante y relevante que las entendamos. Entonces, lo primero, por ejemplo, son los caracteres especiales. Básicamente aquí pongo los dos más importantes, hay varios, pero los más importantes son la tabulación horizontal, principalmente cuando nosotros queremos imprimir en pantalla, mandarle un mensaje al usuario, o sobre todo presentar una matriz. El espacio con el teclado, simplemente como texto no deja tan bonita la presentación de un texto, o si queremos poner el texto que quede un poco más al margen, hacia la derecha, con el espacio no se logra bien, o no queda un espaciado simétrico muchas veces. Por lo tanto, lo que se recomienda siempre es tabular, pero la tabulación no existe en programación literalmente, o sea, no puedo ocupar la tecla Tab para que eso suceda. Entonces, en programación nosotros utilizamos el símbolo /t, que en este caso aparece marcado con rojo, ¿ya? Que es lo que nos permite hacer esta acción de tabular. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es en el texto poner /t, y no es necesario poner espacios, o sea, si uno quiere lo puede hacer, pero el /t automáticamente el sistema lo interpreta, ese símbolo, el / más la letra que viene después inmediatamente, la interpreta como un comando o una sentencia de escape, que es lo que se llama, que va a interpretar esos dos caracteres como, en este caso, un tabular. Y el resultado sería más o menos como está en el ejemplo acá, que dice hola, una tabulación, como, y acá hay, si se fijan, hay dos tabulaciones continuas, entonces es un espacio un poco más grande y después viene el texto, estás. En el caso del salto de línea, que ese es el otro carácter especial, no tampoco podemos hacer un enter en un mensaje de texto, por lo tanto sí o sí necesitamos utilizar este carácter especial, que es el /n. El /n simplemente se encarga de eso, de hacer un enter entre un texto, pero obviamente si yo quiero hacer que una palabra quede debajo, hago un solo /n, ya como está aquí, dice hola /n como. Y si quiero que quede un espacio en blanco entre las dos palabras, hago dos /n. Entonces, hola /n como /n estás, y quedaría como está en el ejemplo acá. O sea, el hola y el como uno debajo del otro, y hay un espacio en blanco, y luego está la palabra estás, donde por los dos /n. El primero es el que separa el como con la siguiente línea, y la línea que está ahí con la siguiente palabra. Esos son los dos principales, hay bastantes más, pero son los principales que yo creo que van a ocupar siempre. Ahora, lo que vamos a ver son los tipos básicos, ¿ya? de programación. Básicamente acá estamos hablando de los tipos de datos con lo que vamos a trabajar. Entonces, el primero, siempre nosotros cuando trabajamos con datos numéricos, es el entero. El entero es cualquier número que no tiene coma decimal, como el 2, el 9, ahí el 1000, 500, 21, 75, etc. El número que ustedes quieran. Entonces, cualquier número que sea entero, o sea que no tengo parte decimal. Y el rango de valores va desde, como aparece acá, esta millonada numérica, ya desde la versión negativa hasta su contraparte positiva. Entonces, ese es el rango de valores numéricos de entero que podemos generar, almacenar. Y hay unos casos especiales en los que tenemos el long, que es un número mucho más grande, pero eso ya lo pueden requerir cuando sea necesario. En este caso nosotros nos vamos a enfocar en el entero, que normalmente en algunos lenguajes de programación también se puede utilizar, se utiliza como int o integer. Ya depende del lenguaje y la nomenclatura. Entonces, cuando nosotros queremos definir un número entero, le decimos que es un int o un integer, y representa números redondos, o sea, sin parte decimal, y podemos representar todos estos números. Después tenemos los con parte decimal, que son los que llamamos flotantes o reales también,
y tenemos el tipo de dato que sea real, float o doble. Y esos son todos los que tienen parte decimal, o sea, el 3,5, el 4,1, el 5,012 que aparece ahí, el 23,45, etc. Y el rango de valores es el que aparece ahí también, números bastante grandes. Y finalmente, en el caso de algunos lenguajes de programación tenemos los complejos, ¿ya? Los complejos son los que tienen una parte entera, ¿ya? Una parte real básicamente, que puede ser decimal también, y una parte imaginaria. Entonces, como ahí aparece, el 2,1 más 7,8J. Así se representa en este caso en Python. En matemáticas nosotros nos muestra por lo general la parte imaginaria como i, pero es simplemente nomenclatura. Entonces esos son los tipos de datos numéricos: el entero, el flotante y los complejos. Tenemos las palabras. Las palabras las englobamos en dos partes: los que son caracteres, simplemente las letras, y eso los definimos como char, y las palabras en sí, que son hola mundo, ¿ya? O simplemente una palabra sola, como aparece ahí el ejemplo risas, ¿ya? O sea, los strings son cadenas de palabras con espacios y todo, y los chars son simplemente una letra. Entonces tenemos esos dos tipos de datos para representar las palabras. Posteriormente tenemos también los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos básicamente son los que nosotros trabajamos siempre en la calculadora, ya la suma, la resta, multiplicación y división, ya, y se representan con la simbología del más para la suma, el guión medio para la resta, el asterisco para multiplicar, el slash para la división. Y en el caso de la programación nosotros tenemos un operador extra que es el %, que normalmente se llama módulo o resto de una división. Entonces estos operadores, ahí aparecemos los ejemplos para la suma: 15 más 1, la resta 10 menos 2, la multiplicación 3 por 5, la división 5 dividido 4 y el módulo 4 módulo 2, que es lo que decimos, o por 102. El módulo, ya que es básicamente el nuevo que tendríamos en el caso de la programación, nos entrega como dice ahí, el resto entero de una división, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos 4 dividido 2, esa división nos entregaría el valor 2.0, ¿ya? Y si calculamos 4 módulo 2, lo que nos entregaría esto sería 0, o sea, el resto de la división, la parte no entera. 7 dividido 2, 3,5, 7 módulo 2 nos entregaría 5. Dependiendo del lenguaje también algunos dan valores distintos de 0. O sea, si es exacto, o sea, como el caso de 4 módulo 2, que la división es entera, es exacta, entrega 0, pero si no fuera exacta, como el 7 módulo 2, que entrega 5, en algunos lenguajes entregaría 2, 1, etc. La cosa es que en realidad para lo que más nosotros vamos a ocupar el módulo es para saber si un número es múltiplo de otro. Ya, por ejemplo, si quiero saber si un número es par, ya digo 4, por ejemplo, módulo 2. El 4 módulo 2 me da que es 2 la división y no tiene parte decimal, por lo tanto es 0. Entonces, al ser 0, yo puedo decir que ese número es múltiplo de 2 o que es par. ¿Ya? Si hiciera 3 módulo 2, eso me entregaría un número distinto de 0, por ejemplo 1, y eso quiere decir que el número no es par o no es múltiplo de 2, y así sucesivamente puedo ir cambiando. Principalmente nosotros lo ocupamos en programación para eso, para saber si es un múltiplo o si es un divisor. Y por último tenemos los que son los valores booleanos, ya que son los que nosotros trabajamos como en informática en general, que es los valores que entiende el computador, que son los verdadero o falso, o en el caso de más de circuitos serían los valores ceros o unos. ¿Ya? Dependiendo del lenguaje de programación que utilicen, algunos van a trabajar con true, otros con false, unos con 0, 1 y otros con T o F. ¿Ya? Normalmente los lenguajes de programación están en inglés, por lo tanto es raro que vayamos a encontrar uno que diga verdadero o falso literalmente. Para los valores booleanos tenemos los operadores lógicos. ¿Ya? Los operadores lógicos tenemos 3 principales, hay varios más, pero los principales que utilizamos en casi toda la programación son el ilógico, el o lógico y la negación.
El ilógico ya se cumple siempre y cuando los dos siempre la operación lógica es binaria, o sea, entre dos elementos. Si quiero calcular entre 3, primero tengo que calcular la operación entre 2 y el resultado de esa aplicarla con la tercera operación. Y así sucesivamente, por lo tanto siempre es binaria. Entonces, si tengo dos funciones lógicas y una me entrega verdadero y falso, en el ilógico dice que si uno de los dos, como aparece acá en la tabla, si uno de los dos es falso, la operación va a ser falsa. Si ambos son falsos, el ilógico va a ser falso. ¿Cuándo el ilógico es verdadero? Cuando las dos operaciones son verdaderas. En cambio, con el o lógico tenemos que es verdadero siempre y cuando uno de los dos sea verdadero. ¿Ya? O sea, la única vez que el o lógico va a ser falso es cuando las dos operaciones sean falsas. Y la negación, como su nombre lo indica, es lo contrario a lo que se está diciendo. O sea, si yo digo falso, la negación de falso es verdadero, y si digo verdadero, la negación de falso es verdadero. Y así, con estas operaciones, nosotros utilizamos principalmente los operadores lógicos de relación, donde tenemos la igualdad, la desigualdad, el mayor, el menor, el mayor igual y el menor igual. Entonces, el operador de igualdad, para comparar si dos valores son iguales, como dice ahí, normalmente en programación el operador igual doble es el de comparación. En otros lenguajes podría ser un operador simple, ya un símbolo igual, pero eso también en algunos lenguajes eso lleva a confusión con la asignación. Entonces normalmente vamos a ocupar el doble igual para representar la comparación. Y la pregunta sería, ¿son iguales A y B? ¿Ya? Eso sería como lo que queríamos evaluar con esa simbología. El distinto es un signo de exclamación y un signo igual, y eso quiere decir, la pregunta sería, ¿son distintos A y B? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de R es igual a 5 igual 3. O sea, estoy comparando si 5 es igual al 3, y obviamente ese resultado me entregaría el valor falso. Y eso sería lo que se guarda en la variable R que está apareciendo aquí. Si pregunto 5 exclamación igual 3, eso quiere decir que estoy haciendo 5 es distinto de 3, y eso sería el resultado verdadero. Ya se fijan, a pesar de que estoy trabajando con valores numéricos, al ser un operador lógico de relación, eso guarda un valor booleano, o sea, verdadero o falso simplemente como respuesta. Los símbolos menor, mayor, menor igual son exactamente los mismos que hemos visto en conjuntos siempre, ya en matemática de conjuntos. O sea, tengo que A es menor que B, A es mayor que B, A es menor o igual que B, y A es mayor o igual que B. Ya, eso no tiene mucha más explicación. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros vamos a trabajar, o quiero que les quede más o menos claro qué es lo que vamos a ocupar mucho en programación. Principalmente los operadores lógicos de relación nosotros los vamos a ocupar en el caso de en los diagramas de flujo, cuando tengamos que hacer un rombo. El operador rombo lo vamos a utilizar normalmente con los diagramas de flujo para aplicar los operadores lógicos. Esto lo usamos tanto para los ciclos como para las condiciones lógicas. O sea, cuando hagamos un rombo y queramos evaluar algo, por ejemplo tenemos una entrada acá y quiero preguntar si n es mayor que 5, ¿ya? Entonces si eso es verdadero, ¿ya? Voy a hacer una serie de acciones. Si eso es falso, voy a realizar otra serie de acciones. Entonces básicamente la idea de los operadores lógicos de relación son para ser ocupados en estas nomenclaturas. También podría ser cuando tengamos un ciclo, ¿ya? Entonces también podemos ir evaluando con esta lógica.
Entonces es importante tener en cuenta que tenemos esos valores binarios y los operadores lógicos nos van a entregar simplemente valores de verdadero y falso. Entonces, dada una condición, una comparación que queramos hacer, y estas comparaciones podrían ser bastante complejas. Por ejemplo, si quiero saber si n es mayor que 5 y a su vez que eso es igual al valor de b, ¿ya? Entonces, si se fijan, acá yo tengo tres operadores que quiero comparar. Entonces, lo que primero que tengo que hacer en este caso, aplico lo del paréntesis, ya, n mayor que 5, eso podría, por ejemplo, entregar un valor de verdadero y esto ser falso, ya, b, por ejemplo, que sea falso. Entonces, si yo pregunto si verdadero es igual a falso, esto va a ser falso, ¿ya? Entonces también podría agregar, si quiero, también otra nomenclatura y podría decir que eso sea distinto de z, ¿ya? Entonces ahí agrego otro comparador más. Entonces tengo que hacer este paréntesis primero, después este otro paréntesis siguiente, finalmente comparar con z. Entonces básicamente eso sería toda la explicación de lo inicial, o las partes más básicas de lo que se va a utilizar en programación, aparte de obviamente las simbologías, la forma de escribir, etcétera. Pero lo que es importante es que tengamos presente que tenemos operadores lógicos, tenemos condiciones, tenemos datos numéricos, ya los enteros, los flotantes, los complejos. Tenemos también las palabras, los caracteres, ya tenemos todas esas nomenclaturas que vamos a utilizar constantemente. En algunos lenguajes va a cambiar un poco, en otros va a cambiar de otra forma, otros se van a mantener exactamente igual como lo estoy explicando acá, pero en esencia son lo mismo, ¿ya? Así que lo vamos a ir aprendiendo eso a medida que avancemos, ¿ya? Entonces nos estaremos viendo en un siguiente video. Hasta luego.